Kaixo, buenas tardes, bienvenidos un sábado más a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Tenemos casi una horita por delante para tratar hoy, para conversar sobre las plantas medicinales, sobre sus bondades, sus propiedades curativas y su uso aquí en Euskadi también, porque no, uso bastante extendido, todo hay que decirlo, aunque no todo se echa mano de las mismas especies, pues para hallar remedios a enfermedades cardiovasculares y respiratorias, por ejemplo, o a simples dolores o molestias, ¿no? Por eso vamos a hacer hincapié hoy en esas diferencias que son finalmente las que nos permiten hablar de diferentes culturas, de culturas etnobotánicas. Se habla a veces de medicina alternativa, pero el uso de estas plantas medicinales pues se remonta a la época prehistórica. Muchos de los fármacos que empleamos hoy en día, pues como el opio o la aspirina, pues aíslan los principios activos de remedios vegetales tradicionales. A partir de ahí hablaremos también del lado más misterioso, más mágico, podríamos decir, de estas plantas, que en muchos casos responden incluso a leyendas o a mitos ancestrales. Nos ponemos a ello. Bueno, paso ya a presentaros a nuestro invitado de hoy, Daniel Pérez Altamira, arratsaldeon. Vale. Daniel es un viejo conocido de este programa. Estuviste en estos estudios, en estos micrófonos a finales de 2007, si no recuerdo mal, hablando precisamente de los usos etnográficos de las plantas, ¿verdad? Sí. Por aquel entonces eras el único etnobotánico del País Vasco. No sé si hoy en día también tienes el orgullo, no sé cómo decirlo, de seguir siéndolo. Sí, bueno, ahora han aparecido algunos más, pero todavía están aprendiendo. Ajá. ¿Y a qué, no sé, a qué se puede achacar esta ausencia, digamos, de profesionales que se dediquen al estudio de esta rama, ¿no? Las razones son difíciles de saber, porque el conocimiento sobre lo que es la etnografía y eso, de entrevistas se han hecho muchísimas, pero el campo concreto de los usos de las plantas, y en el caso concreto de las plantas medicinales, pues era un campo que estaba, sí, se cogía, pero que no se le hacía mucho caso, ¿no? Porque hubo una época en la cual todo lo que es el naturismo y todo esto, pues trajo una ola así de plantas medicinales y esas cosas, ¿no? Y la gente empezó un poco a redescubrir toda esta historia un poco a raíz del naturismo, ¿no? Pero lo que es el uso tradicional de las plantas, que es una cosa completamente diferente a lo que es el naturismo, ¿no? Que viene de generaciones y mucho más experimentadas, etcétera, pues estaba bastante marginada. Y sobre todo es curioso observar, por ejemplo, al comparar con Cataluña a nivel de usos de plantas medicinales, como va a ser una zona bastante industrial, y eso comparado con la de aquí, es una zona en la cual las personas mayores saben muchísimas plantas medicinales de uso tradicional, recibidas de sus padres y de sus abuelos. Conocen algunos, no es raro encontrar cualquier informante que te hable de 100 plantas o de 50. Aquí es muy difícil encontrar una persona que te hable de 50 o de 100. Lo normal es que la gente mayor, pues a lo máximo te hablen de 15. Hay que decir un poco que hay zonas, por ejemplo, más aisladas, por ejemplo la zona de Valdegovía, que es la zona más rica en cuanto a usos de plantas medicinales en el País Vasco, en Álava. Esa sí se ha apartado un poco del resto, ¿no? Pero quizás por eso, porque igual, como la gente igual, debido a que por una parte está como más desvalorizada y por otra parte porque no había mucha información, igual la gente los etnógrafos igual en un momento dado, pues no les dio por ahí, ¿no? Ya. No tenía esa pasión, y a los botánicos tampoco les dio por que no había mucho material, ¿no? Entonces, pero bueno, dices que empieza a cambiar, ¿no? La tendencia, okay. Sí, ahora que justo estamos en la fase ya más ya de desvinculación del ser humano respecto a la tradición y a nuestras tradiciones del pasado, sobre todo las generaciones nuevas,
Las que quedan de 60 a 80 tienen bastante conocimiento de plantas medicinales, los de 80 todavía más. Lo que pasa es que se les da un poco ya la cabeza y entonces no se acuerdan de muchísimas cosas, ¿no? Pero todavía queda conocimiento. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que en la época de Franco hubo mucha represión en ese tema de las plantas medicinales. Y luego también, por parte de durante muchos siglos hubo mucha estigmatización en cuanto al uso de las plantas medicinales, porque se consideraba cosa de brujas y cosas estas, ¿no? Entonces el que utilizaba plantas medicinales pues le consideraban un poco así. Entonces está bastante cerrado ese mundo, ¿no? Y luego el carácter vasco también propio, tenemos una característica, sobre todo la gente mayor, de quedarse con lo viejo y conservarlo como algo muy, muy bueno. Y lo nuevo, siempre que demuestre que lo viejo sea mejor que lo nuevo sea mejor que lo viejo, lo puede sustituir, pero siempre en cuarentena. Entonces, el que viene de fuera a un caserío, por ejemplo, no es que lo rechacen, pero lo ponen en cuarentena. ¿A qué viene? Entonces, primero te observan durante mucho tiempo y luego ya cuando ya ven que tú pues te puedes introducir en ese mundo viejo, digamos así, entonces te aceptan, si no te rechazan. Eso es una cosa muy curiosa, por eso cuesta muchísimo meterse muchos etnobotánicos que han venido de fuera, como Rocío Larcón, que ha hecho un estudio en Álava y quiso introducirse. Al final acabó, llevaba un año y estaba la pobre desesperada, estaba casi llorando, ¿no? Que no se podía meter en los pueblos porque la gente le rechazaba, ¿no? Eso es un poco, ¿no? Y decías que en la época de Franco estaba perseguido de alguna forma este tipo de ideas que vinculaban un poquito o que hablaban de las propiedades curativas de las plantas, quizá porque se escapaba de lo que era la medicina tradicional o... El tema habría que decírselo al régimen franquista, ¿no? Porque anteriormente, en la época de la República, no existía esa historia. Pero después de la época cuando ya se instala el sistema franquista, hay una represión a todos los niveles. Entonces, una de la represión fundamental es la idea un poco de que intentan transmitir, no de que el hombre y la mujer que están en relación a la naturaleza y utiliza estas cosas es una persona salvaje, sin civilizar. Entonces el concepto de pueblo, y todavía tenemos el concepto de ciudadanía ligada a los valores y a los derechos que puede adquirir el ser humano. Sin embargo, esos valores, esas historias, pues que era del pueblo, de lo que eran los pueblerinos, ahí tienes unos términos un poco, ya ves, ¿no? Un poco de eso, ¿no? Pueblerino, aldeano y cosas de esas, ¿no? Despectivos. Son términos despectivos. Y el uso de las plantas tradicionales se hacía en relación a esas ideas de supersticiones, cosas así, que en realidad era que no había que potenciar porque era cosa del diablo y era cosa de brujas y era cosa de eso, ¿no? Y Franco sí lo metió mucho esa idea y reprimió bastante. Incluso en los colegios se les prohibía a los niños, incluso, por ejemplo, cosas tan sencillas como comer endrinas o comer bellotas o comer cosas de estas, se les prohibía. En la época se les reprimía para que no hicieran, incluso se les fijaba y se les castigaba a la gente, sobre todo a la gente de Atao, en otros pueblos que eran más aislados, les castigaba a los niños con cosas de este tipo. Bueno, hemos empezado con un apunte histórico. Y antes de entrar en harina y charlar sobre lo que nos ocupa hoy, que son las plantas medicinales, en concreto, el uso, pues digamos, con fines curativos que se hace de estas plantas aquí en Euskadi, sí vería conveniente, Daniel, que nos explicases un poquito, que explicases a la audiencia de Ratia y a la media en qué consiste tu trabajo, porque hemos dicho que eres el único etnobotánico que hay todavía hoy aquí en el País Vasco. ¿Qué es lo que estudia un etnobotánico? Un etnobotánico, bueno, primero había que definir un poco la etnobotánica, bueno, en este caso la etnobotánica medicinal, ¿no? La etnobotánica medicinal, pues es la ciencia que se encarga un poco de estudiar los usos que hace cada cultura o los seres humanos en una zona determinada, respecto, en el caso este medicinal, pues de los usos de las plantas a nivel medicinal, o sea, para qué los utilizan y qué concepto tienen un poco de ese mundo vegetal medicinal en sus aspectos, ¿no? Entonces, yo lo que trato un poco es de ver en diferentes pueblos qué usos hacen, usos medicinales en este caso de las plantas, siempre de uso tradicional, que hayan heredado de sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos, que es lo más importante dentro de la etnobotánica, y luego hacer un análisis pueblo por pueblo a ver qué vínculos y qué relaciones hay entre los usos de diferentes pueblos y eso, de tal forma que al final, al hacer estos vínculos de usos comunes de plantas, nos sale una serie de culturas, cosa muy interesante. Por ejemplo, tenemos
la cultura de la verbena, que bueno, le he tenido que poner nombre, porque como no tenían nombre, entonces les he puesto un nombre. No sé, hay algunos que no les gustan estos nombres, pero bueno, a la cultura que es común en Guipúzcoa, porque Guipúzcoa, por ejemplo, tiene una cultura a nivel de usos medicinales bastante común. Mm. Se parece también un poco a la zona del este de Vizcaya y a la zona de Euskaldun de la zona de Navarra, del Baztán y de Ulzama, y un poco también a la zona de la zona de Alsasua, pegando un poco a toda esa zona de la Sacana, y luego también un poco a la zona de Araya, en Álava. Todo ese conjunto de usos medicinales que hacen esos pueblos se parecen bastante y forman un núcleo que yo denomino en la cultura La cultura etnobotánica verbenera. verbenera, o de la verbena, que a uno le gusta, o de la De la pasmovelada, verbena, es sí. la verbena. Sí, antes de seguir hablando de las culturas, que luego vamos a repasar una a una, decías que, bueno, de alguna forma la etnobotánica consiste en relación o en estudiar la relación que existe entre el hombre, el ser humano y las plantas. Esto Sí. viene de lejos, no es nuevo, ¿verdad? No, esto viene ya de muy antiguo, ya desde 1800 y pico, no me acuerdo exactamente. Ya, esto lo inició un poco un alemán, no me acuerdo el nombre exactamente ahora de él, ya al empezar a estudiar las culturas americanas. Ujú. Las culturas americanas de origen amerindio y todo esto, ¿no? Sí. 1800 y pico, no me acuerdo el nombre, la fecha exacta. Y a partir de ahí, le empezó a dar un poco el núcleo. Lo que pasa es que la etnobotánica luego ya se dividió en dos ramas muy importantes, que fue la etnobotánica alimentaria, de usos de plantas cultivadas, que se desarrolló mucho, ¿no? Para de dónde procedía cada planta, ¿no? De la berza, de dónde procedía la patata, pues todas estas plantas que normalmente cultivamos aquí, de dónde procedían, ¿no? Y qué origen habían tenido y todo eso, cómo se habían desarrollado. Esa parte de la etnobotánica alimentaria tuvo bastante desarrollo. En cambio, otros tipos porque también era importante, ¿no? Un poco porque decía un poco las variedades que había de trigo, las variedades que había de maíz para que se conservaran, las variedades de manzanas, que ahora en este momento se están perdiendo, ¿no? Y se intentan un poco conservar. Y ese aspecto de la etnobotánica alimentaria, pues tuvo bastante, sobre todo en las plantas cultivadas, bastante desarrollo. Luego ya los otros aspectos de usos de plantas para combustible, para textil, para medicina, mágico-religiosas, todos esos usos ya que pues podemos estar hablando de muchísimos tintoreros, cosméticos, las plantas se utilizan, o para pastos también, para dar néctar a las abejas. Hay muchos usos que se hacen de las plantas. Esos han quedado como más relegados en ese sentido, ¿no? Y Ujú. cuesta un poco más estudiarlos en ese sentido. Pero bueno, en cualquier caso viene de lejos. Y una colega tuya, bueno, digo colega Sí. porque aunque estudia psicología, pues también está metida un poquito en este mundo, ¿no? Del estudio, y de hecho creo que publicó un libro hace como 2 o 3 años sobre las propiedades curativas de las plantas, Nekane Martiarena, Sí. o Artuarra. Ujú. Decía en una entrevista, yo le he leído, que ella se introdujo en este mundo gracias al fútbol, porque empezó a darse cuenta de que, bueno, de lo bien que hacía el restregar ortigas en el tobillo, pues cuando se hacía, por ejemplo, un esguince, ¿no? Sí. No sé, ya que hablamos de ortigas, ¿a ti cómo te picó esa curiosidad por estudiar las plantas? No sé si el fútbol tuvo algo que ver o... No, bueno, mi historia es muy diferente. A mí la que me influyó mucho para esto fue mi bisabuela. Ujú. Mi bisabuela era del pueblo ¿cómo se llama? De Beinzalabayen, de la zona Ajá. de Malerreca, en Navarra. Entonces, mi bisabuela había recibido un poco toda la herencia de la cultura verbenera, a la que yo De la pertenezco. que... Sí. Entonces, ella me transmitió directamente esa cultura, porque ella me crió prácticamente, bueno, estaba con mi madre, pero era prácticamente ella la que me criaba. Y estuve hasta los 5 años, hasta que se murió, hasta los 5 años. Ella me transmitió todo ese conocimiento en parte, ¿no? Ujú. Y me enseñó, pues yo me acuerdo con 2 o 3 añitos, pues ir al monte de Jaizquibel a recoger la Chamaemelum noble, que es la manzanilla romana, la Hipericum perforatum, que es y me indicaba para qué se utilizaba, los dolores de tripas, cómo se curaban con migas de pan y vino y cebolla, cosas, remedios de estos, que yo desde muy pequeñito ya los fui adquiriendo y fui también un poco transmitiendo, me fui mi bisabuela transmitiendo un poco también la idea del caserío, de cómo se cultivaba la tierra, tenemos una huerta. Ella fue un poco la que empezó un poco a estimular en mí un poco desde muy pequeñito. Y Ujú. prácticamente desde esa edad no lo he dejado prácticamente esta afición nunca. En 50 años prácticamente puedo decir que empecé a los 2 años.
antes de que empezara a hablar, ya me acuerdo yo del olor de la Charmelum Noble, el olor que tenía, o sea, se me quedó muy grabado y el color y todo. Ajá. Un poco, ¿no? Y a partir de ahí empezaste A partir de ahí ya empecé un poco, ya cuando se murió mi bisabuela, entonces ese proceso ya de niño, ya cuando tenía 11 años ya empecé ya a grabar ya de manera un poco más, como ya empecé era adolescente, ya empecé a grabar de manera más sistemática la información y todo eso, ¿no? Iba al monte, recogía plantas, empezaba a preguntar, luego experimenté también muchísimo con las plantas, probaba y aprendí un poco la tradición de eso, de probar plantas para identificar a través del sabor qué propiedades medicinales podían tener, que es uno de los hechos más interesantes que se dan en la tradición. De mucha gente, desde pequeñita antes se les daba a las personas, sobre todo a los niños, que probaran un montón de plantas en pequeñas cantidades para que empezaran a saborear y de esa forma aprender cuáles eran venenosas y cuáles eran comestibles o qué propiedades podía tener. Ajá. Eso me enseñó un poco. Es una de las paradojas, que hay plantas venenosas y otras, sin embargo, curativas, ¿no? No es exactamente. Muchas de las plantas son muy venenosas, lo que pasa que muchas plantas venenosas son la diferencia entre curativa y, por ejemplo, ser mortal simplemente es en la dosis. Uh-huh. Según qué dosis tomes, puede ser curativa o puede ser perjudicial. Simplemente es eso. Y curiosamente en el País Vasco utilizamos, concretamente en Guipúzcoa, es la provincia a nivel mundial que utiliza en todos los pueblos, es la única provincia que utiliza en todos los pueblos una hierba que es muy peligrosa, que es la Nagayis arvensis y la pasmovelarra, uh-huh. Y la utilizan en todos los pueblos. Y es una planta que puede llegar a ser mortal. Y sin embargo en todos los pueblos saben la cantidad que la gente mayor que hay que tomar para que no sea efectivamente que sea y es una planta, es una cosa muy curiosa, es un fenómeno a nivel mundial que solamente se da, solo se utiliza aquí sí, en la forma en la forma en que se utiliza y para los usos que se utiliza y en la cantidad que se utiliza solamente en Guipúzcoa. Ajá. Todos los pueblos de Guipúzcoa lo utilizan. Es una cosa, así como en Vizcaya hay pueblos que sí, pueblos que no, en Navarra pueblos que sí, en Álava y otras zonas ya desaparece bastante. En Guipúzcoa es que son y luego el número de personas mayores que te lo dicen, de cada 100 informantes 65 te dicen que lo utilizan. Es una cosa curiosa. Uh-huh. Se han clasificado, Daniel, en la Comunidad Autónoma Vasca cerca de 400 especies de usos medicinales tradicionales, y dentro de este uso de plantas medicinales pues se dan diferentes culturas etnobotánicas, ¿no? Antes de ir desgranándolas uno a uno, sí que me gustaría que nos explicases en qué consiste, aunque ya nos has adelantado algo antes, exactamente ese concepto de cultura etnobotánica, ¿no? ¿Cómo los que os dedicáis a esto acabáis diciendo, pues bueno, esto es una cultura etnobotánica? ¿Cómo las identificas tú? Sí, bueno, es que es una cosa muy curiosa que la gente es el aspecto de la etnobotánica, es el aspecto cultural, ¿no? No solamente el medicinal, sino el cultural, en el caso de las plantas medicinales. ¿Cómo el uso de una planta puede ser un aspecto cultural? Eso es lo que a la gente a veces le llama la atención. Cultura puede ser, pues es un poco lo que te ha transmitido, ¿no? El uso de una planta te lo transmite de generación en generación y tú usas esa planta por una transmisión de esa información que te ha llegado, que eso es cultura, ¿no? Uh-huh. Transmisión del pasado a través de los padres hacia el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay plantas, para que lo veáis un poco más claro, como la verbena o la que hemos dicho, la pasmovelarra, que están en las 3 provincias, también en Navarra y en un montón de provincias, ¿no? Pero da la casualidad que a pesar de estar en todas esas provincias, por ejemplo en Guipúzcoa, en Vizcaya o en Álava y en otras provincias, solamente hay una zona donde se usa de manera masiva, y hay pueblos que tienen mogollón de Nagayis arvensis en Álava o Navarra y que no las utilizan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el uso que hacen en Guipúzcoa de la Nagayis arvensis o de la verbena, por ejemplo, es porque ha habido una transmisión cultural de sus antepasados que lo aprendieron, vete a saber desde cuándo, el Neolítico, y lo fueron transmitiendo eso. Sin embargo, en la zona de Álava no ha habido esa transmisión. Y aunque tienen verbena y Nagayis verbena, no la usan. Entonces, como no la usan, ahí está ahí es donde se ve lo que es la historia cultural. Uh-huh. Si hay una transmisión, se usa. Si no hay una transmisión, no se usa. Ese es el valor cultural. Esa planta es una cultura porque ha habido una transmisión de información de ese uso de esa planta a través de generaciones y ha llegado a esta. En cambio, el otro sería, pues esa planta no ha llegado a través de ese uso, porque no ha habido esa transmisión, uh-huh, esa información. Ahí está el rollo cultural. Si no, la cultura tiene que haber una transmisión de esa información del pasado, ¿no? Han creado una estructura determinada de uso y la forma de utilizarlos, los rituales que tiene alrededor del uso de esa planta. Toda esa información es transmitida y
y se convierte en una tradición, digamos así, y esa tradición ya se convierte en una cultura muy concreta, que es común a toda esa zona. Sin embargo, en otras zonas no ha habido esta transmisión, entonces no usan la planta, simplemente, o la usan de otra forma, también puede ser. Vamos a dejar claro entonces que las plantas que vamos a detallar ahora mismo en las distintas culturas no es que pertenezcan a esos territorios, no es que solo se cultiven en esos territorios o que solo aparezcan en esos territorios, sino que de alguna forma se utilizan para fines curativos en esos territorios y eso es lo que diferencia unas culturas de otras, ¿verdad? Eso es lo que diferencia. El modo de utilizarlo. Sí. ¿Cuántas culturas etnobotánicas hay en el País Vasco? Lo que es Guipúzcoa, Vizcaya y Álava tenemos, tenemos la cultura de la verbena. Sí. Guipúzcoa, Vizcaya y Álava tenemos la cultura de la verbena, la cultura del Valle de Carranza, que la llamo yo la del roble. Ajá. Luego hay una cultura que está apareciendo ahora en el Valle de Arratia, que la estamos estudiando. Son 3. Luego está la cultura de Valdegovia, 4. La cultura de Izquiz, 5. Y luego pegando a Navarra hay otra que es la cultura del té de roca, que serían 6. Lo que sería la comunidad autónoma vasca. Luego si entramos en Navarra o en Rioja, bueno, si entramos en Navarra, pues estaría ya la del Valle del Roncal, que sería otra más. La de la zona media de Navarra, y luego que la también, o sea, que está pegando un poco a Álava, que es la del té de roca, y luego estaría la ribereña, que es esa parte ya, la ribera. ¿Por qué dice esa parte? Porque es unos usos mundo completamente diferentes sí. al resto. Son de tomar muchos tipos de manzanillas de diferentes tipos. Ajá. Y se parecen mucho a la zona a una cultura que está entre la zona de La Rioja y la zona, porque estas culturas no quiere decir que sean exclusivas. Por ejemplo, la cultura de la ribereña coge parte de Aragón y parte de Rioja. Ajá. La cultura de Valdegovia se mete un poco en Burgos. O sea, que no son culturas exclusivamente... La de Izquiz sí, por ejemplo, o la verbenera. Pero la del Valle del Roble, por ejemplo, se mete un poco en Cantabria. O sea, que tienes culturas etnobotánicas son un poco diferentes. Sí, no entienden de... No entienden de fronteras. Empezamos con la primera, la cultura etnobotánica verbenera, que has dicho que es la que le has puesto tu nombre, por decirlo de alguna forma, y que si no me equivoco es característica sobre todo en Guipúzcoa, ¿verdad? Sí, sobre todo en Guipúzcoa. Es una cultura muy característica de Guipúzcoa, porque prácticamente Guipúzcoa se podemos decir que es un monolito a nivel de cultura etnobotánica medicinal. Es único, o sea, no hay como en Álava hay 3, en Vizcaya hay 3, en Álava hay otras, la Valdegovia, pues 3 o 4, así, no me acuerdo, 4 creo que es, ¿sí? Y luego en Navarra hay más, también 4, así. Aquí solamente hay una, en Guipúzcoa. Los guipuzcoanos somos como bastante monolíticos en ese sentido, ¿no? Respecto a otras provincias que puede haber alrededor, ¿no? Y entonces, los usos que hacemos un poco de las plantas de uso cultural más importantes de nuestra cultura guipuzcoana, la cultura en la cual estamos metidos, la cultura verbenera, son la verbena officinalis y la pasmovelarra, que es la Nagayis arbensis. De cada 100 informantes, 65 mayores de 60 años afirman utilizar estas dos hierbas. Le sigue luego con un 25% la urtica dioica, diferentes especies de manzanilla. Y luego ya en menor proporción, de un 10%, ya entran aproximadamente unas 30 especies diferentes de hierbas, en la cual podemos encontrar plantas también muy particulares también de esta cultura, que no las utilizan las otras culturas, a pesar de que también están en otros territorios. Ajá. Entonces las dos principales serían esa que tú has dicho, la verbena officinalis y la Nagayis arbensis. Y la Nagayis arbensis, que bueno, también se le conoce como Pimpinela escarlata, ¿no? Pimpinela escarlata. Efectivamente. La pasmovelarra. Tengamos en cuenta que actualmente yo estoy los etnobotánicos somos dentro de la exploración del mundo de la farmacología, igual os explicaba antes eso, a nivel de uso medicinal, somos la primera, dejémoslo así, que nos metemos en el estudio de las plantas para luego esa información pasársela a la Universidad de Farmacología. En el caso de este concreto, se le pasa la información a la Universidad de Farmacología de Londres. Está el doctor, el catedrático Michel Henrich, que se encarga un poco de recopilar la información de usos tradicionales para luego investigar qué propiedades o qué principios activos tienen esas plantas. También estoy en colaboración con el Jardín Botánico de Madrid, que también es un poco los que me dirigen un poco también, porque como estoy aquí los únicos etnobotánicos que hay es en el Jardín Botánico de Madrid. Entonces, que está Manuel Pardo de Santayana y Ramón Romales. Y son los únicos que están allí. Entonces, por ejemplo, en el caso de la verbena se ha descubierto que tiene unos principios activos muy interesantes, que es la berberina, que tiene un amplio espectro de actuación sobre virus y sobre bacterias. O sea, mata un montón de virus y un montón de bacterias.
Entonces, esto está haciendo que muchas de estas plantas, tengamos en cuenta que el 50% de los principios activos que tenemos actualmente en la farmacia proceden de los usos tradicionales. Sí, en origen vegetales. Sí, Origen vegetal, vamos. Sí, de origen vegetal, Ujú. en los usos tradicionales de la información a nivel de Europa y a nivel mundial. Entonces, Ujú. la información que tienen las personas mayores es muy importante, porque no es solamente es el pensamiento mágico y animista a nivel cultural y tradicional, sino también es una base experimental. Entonces, nos transmiten muchísima información. Y claro, y luego muchas veces nos sorprendemos al investigar, porque claro, una tortilla de verbena parece algo esto, pero claro, luego cuando vas a analizarlo, eso es muy complejo, porque la verbena va pues miles de sustancias químicas. Entonces, hay que estudiar sustancia por sustancia cómo actúa cada una a nivel de la infección y luego cómo se relacionan todas las plantas. A ver si es la relación entre ellas las que actúa o son de vía independiente. Entonces, eso hace falta pues un auténtico equipo solamente para estudiar una tortilla de verbena y además luego la forma de prepararlo también, claro, si es calor, si son termolábiles o no son termolábiles. Entonces hace falta todo un equipo multidisciplinar para estudiar simplemente los efectos terapéuticos que puede tener a nivel científico pues una tortilla de verbena. Es bastante complicado. Aquí realmente hay que enviar a Londres por eso para que hagan ese tipo de estudios, porque aquí no somos todavía capaces. No tenemos todavía una tecnología punta para estudiar un remedio tradicional. Porque para estudiar un remedio tradicional la gente se sorprende, ¿no? Pero hace falta tecnología punta. Tecnología, o sea, un desarrollo de una tecnología muy puntera, porque hace falta muchísimas computadoras, hace falta muchos cachas de análisis y no se puede estudiar en cualquier sitio. Haría falta un parque tecnológico, pues solamente para estudiar la teoría de verbena. Decías además que muchos fármacos provienen tienen origen vegetal. Ahí hay una especie de dicotomía, porque sí que en farmacia hay asignaturas de plantas medicinales, en medicina no. Incluso hay muchos médicos hoy en día que igual se resisten un poquito a prescribir fármacos o plantas medicinales para curar determinadas enfermedades. No sé cómo ves eso. Hay mucho escéptico por ahí suelto dentro también de la medicina que no se fía demasiado de esta rama. Más que escéptico, lo que hay es mucha persona que no tiene conocimiento sobre el uso de las plantas. O sea, aquí no hay y de hecho si vas a cualquier, porque esto se estudia un poco en lo que es la farmacia, farmacéutico, ¿no? Sí. Y tendría que estar tratando un poco en relación a la medicina. Pero es que nadie se dedica a estudiar este tema. Así como estuve en la UPV y ahora se va a abrir una nueva investigación sobre usos de plantas y voy a colaborar con ellos para la investigación de nuevos principios activos y eso. Y claro, es que no saben nada. O sea, los mismos farmacéuticos que están ahí no tienen ni idea de los usos tradicionales de las plantas. Y los médicos menos todavía. Es que no saben ni siquiera si son efectivos o si no son efectivos. Entonces, ellos saben que hay un 90% de posibilidades de que sean efectivos. Te lo dicen, pero los de fuera, los de aquí, los médicos de aquí. Es que el problema yo creo fundamental precisamente es ese. Es que no saben. No tienen conocimientos. Entonces, tienen una especie de rechazo, pero por desconocimiento. Porque no lo han estudiado, ni ha habido facultades, la facultad de farmacia pues siempre pues ha estado como siempre un poco apartado ese tema, ¿no? Entonces hay que ir a Londres o hay que ir a Alemania o a Estados Unidos para realmente estudiar, porque ya hay etnobotánicos en Estados Unidos que se van al Amazonas a hablar con curanderos que no han sido contactados todavía. Y la última vez que estuve me dijo Michel Enrich, por ejemplo, contactar a alguno de Ecuador a través de una de estas, Rocío Alarcón, que es una indígena quechua. Sí. Y fueron varios botánicos a estudiar las plantas que conocía y conocía 4.000 especies. Casi y era nada. analfabeto. Casi nada. O sea que... Y era analfabeto, ¿eh? Y o sea, justo la acaban de contactar. O sea que es muy curioso, ¿no? Y las grandes multinacionales están cogiendo y están recopilando esos conocimientos y los están guardando ellos y para luego hacer las patentes y todas esas cosas, ¿eh? O sea que lo cual quiere decir que ya saben. Lo que pasa es que aquí no hay esa valoración y hay una especie de prepotencia y un poco de desprecio al conocimiento que puedan tener las personas mayores, sobre todo por las ideas animistas y mágicas que tienen. Eso es lo que a muchos médicos eso porque luego tienen les echan bastante para atrás en cuanto a los principios activos. Sin embargo, tienen mucha capacidad también las plantas medicinales. Por ejemplo, ellos utilizan mucho, que ahora a nivel de psicología el doctor John Carr Zubieta en Estados Unidos está estudiando, que es un psiquiatra vasco, ¿no? Que es el efecto placebo en la utilización, o sea, un poco qué efectos de curativos puede tener el efecto placebo y en qué personas puede actuar. Pues estas personas mayores de efecto placebo y de efecto sugestión
a nivel de usos de plantas saben muchísimo, saben cómo sugestionarte. Entonces, claro, esos conocimientos es a nivel ya, estamos hablando no de principios activos, estamos hablando a nivel de psicología y de psiquiatría. Son ya cosas de neurología, son cosas más complejas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir hablando de las, porque nos hemos ido un poco por Sí, las sí. ramas, vamos a seguir hablando de las culturas, en este caso de la del roble, sobre todo en la zona de Encartaciones, y como principal protagonista podríamos decir la Chama, a ver si lo digo bien, Chama Emelum nobile, que es la famosa manzanilla, ¿no? Manzanilla romana. Manzanilla romana. Sí. ¿Dónde podemos encontrar Está bueno, sí. plantas? Aquí, por ejemplo, en la zona de las Encartaciones, por ejemplo, la verbena y la pasmovelarra y la ortiga desaparecen. O sea, es muy curioso, o sea, ver verbenas y pasmovelarras y ortigas, que son tres plantas fundamentales en la cultura verbena, y aquí es que no aparecen por el lago. Aquí, por ejemplo, la Chamaemelum nobile aparece como, también aparece en la cultura de la verbena, pero como una planta más abajo, ¿no? Esta, en cambio, es como bastante preponderante, ¿no? Y luego tienen bastante rechazo al uso de las plantas medicinales de esta zona. Pero también utilizan, por ejemplo, bellotas, utilizan cosas relacionadas con los robles, con las encinas, para usos medicinales, para la diarrea, utilizan para las heridas, cosas como antisépticos, cosas que en la cultura verbena no aparece para nada. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Y tienen esa particularidad, ¿no? Sobre todo mucho más rechazo todavía que la verbena al uso de las plantas medicinales. Esa es una de sus características. Aparte de utilizar plantas diferentes, tienen menos plantas medicinales. Tienen menos y las utilizan... Y las utilizan muy concretas. Menos, está ¿no? luego la hierba lobera también, que les llaman, que son varios tipos, que son la Teumcrium y la Digitalis purpurea, que allí las utilizan para las mordeduras, hacen emplastos para las mordeduras de los lobos y de los perros, y eso, pues se llaman hierba lobera. Ajá, joder. Qué cosas. Por cierto, que donde sí que se utiliza mucho en las plantas medicinales es antes lo has dicho, en la zona de Valdegovía, ¿verdad? Sí, Valdegovía, en sí. Valdegovía y la Rioja Alavesa, toda esa zona, Sí, tocando un poquito Burgos. Sí, esa zona. Es en la que más se ha extendido, ¿no? El uso de estas plantas. Sí, digámoslo así, antes habría más uso. Lo que pasa es que en esa zona, al ser una zona un poco más aislada, de alguna forma se ha conservado. Entonces, del País Vasco podríamos decir que es la zona más rica en cuanto a usos. La cultura valdegovia es la cultura más rica de todo el País Vasco. Entonces ahí utilizan plantas completamente diferentes al resto también. O sea, por ejemplo, utilizan la grimonia, que es una planta... La que se llama la hierba de San Guillermo, ¿verdad? Sí, algo así. Tiene un nombre. Sí. Ahí, por ejemplo, se la utilizan para los catarros, utilizan también la Umbilicus rupestris, para una serie de usos que no los utilizan en otros lados. Pues utilizan más de 100 especies diferentes en esa zona. Cualquier persona mayor te dice 100 especies que las utilizan así, sin grandes problemas, cosa que en otras culturas no vas a encontrar. La grimonia probablemente es una de las, se podría decir que es una de las plantas más apreciadas, ¿no? Dentro de las propiedades medicinales de las plantas, que se utiliza has dicho, para diarrea, para disentería... Sí, es una planta astringente, entonces se utiliza un poco para eso. Las plantas astringentes normalmente son plantas que se utilizan para diarrea, disenterías y cosas de estas. Y ahí en concreto, en el valle le dan otro uso, que es el de los catarros. Utilizan mucho las semillas de la grimonia, las cuecen y lo utilizan para quitarse los catarros, en decocción. Suelen utilizar. Es el uso que hacen del esto. Hay ahora distintos modos de preparación, ¿verdad? Sí, luego hay muchísimas vías. Es que hay muchas vías, por los ojos, por la nariz, por la boca, por el oído. Ya. Bueno, otras vías así un poco. Bueno, especies escatológicas. Sí, exactamente. Y luego está la hiedra, Hedera helix. Sí, la Hedera helix. La Hedera helix es muy curiosa en esta zona, es una planta que también llama la atención, que en el resto de las culturas no la utilizan para nada, pero aquí sí. Es una planta que lo utilizan mucho para hacer ungüentos de vinagre, relacionados con las verrugas, las infecciones y cosas de este tipo. Y esencialmente para eso, un poco, como planta vulneraria. También. Sí, un poco también, sí, a veces también la suelen utilizar. Y sobre todo como una planta también para quitarse las verrugas. Para quitarse las verrugas. Verrugas, sí. Las verrugas se utilizan ahí en esa zona. Luego tenemos la cultura etnobotánica de Isquis, sí. Una cultura que se sitúa en la zona del bosque de Isquis. Sí, lo que es prácticamente casi todo el condado de Treviño, todos los pueblos que hay alrededor, Marquines, pues todos los pueblos que hay en Maestru y todos los pueblos que hay alrededor del bosque, de Apellanis, todos esos pueblos que hay alrededor de Antoniana, todos los pueblos que hay alrededor un poco de Isquis, eso es lo que constituye esa cultura. Y ahí se utiliza el tusílago fárfara. Sí, es una cosa que no se utiliza en ninguna parte de las culturas, solamente ahí,
Y además se utiliza, se le hace una serie de rajas y es para las heridas. Para cuando tienes una herida así, y para quitar la para cicatrizante. Ajá. Luego en infusión también Sí, se también utiliza. difusión, sí. Para bronquitis, Sí, para asma, sí, etcétera, ¿no? no tanto, pero bueno, es más es curioso porque aquí, incluso en la información bibliográfica de lo que es la fitoterapia científica, no está mencionado el uso de esa planta como para heridas y eso. Ajá. Está más relacionada con la bronquitis y con el rollo interior de la garganta. Eso es. Lo que pasa que actualmente, bueno, hay una serie de plantas que están prohibido venderlas y una de estas es el Tussilago farfara. La prohibieron hacer, pero no sabemos exactamente la razón por la cual hicieron esto, porque hubo unas intoxicaciones debidas a Tussilago farfara, pero luego se ha investigado y no era debido al Tussilago, sino a una contaminación por una especie parecida que es la Petasites. Ajá. Que esa sí produce en tratamientos prolongados una serie de trastornos. Las plantas medicinales en el uso tradicional siempre se dice unos días determinados, un novenario, no sé qué, y para tratamientos prolongados ya te advierten. Las hierbas medicinales en un tratamiento muy prolongado pueden llegar a ser peligrosas. Tienen efectos secundarios como las pastillas y como... O sea, por un lado está la dosis, ¿no? Eso es. Y por otro lado la duración del tiempo. La duración del tratamiento. Ahí puede haber efectos secundarios. Entonces hay que tener cuidado en la utilización de las plantas medicinales. Y la tradición nos enseña también un poco eso. ¿Cuánto tiempo podemos utilizarlas? Pues claro, es una experiencia. Ya saben ellos. La pasmovelarra, por ejemplo, por vía interna hay que tomar 3 hojitas por cada 200 mililitros, más o menos lo que dice la tradición, pero 3 días solo. Si tomas más ya puede haber efectos secundarios. Ajá. Entonces, claro, son plantas muy potentes y muy tóxicas. Es equivalente por ejemplo, la pasmovelarra se parece un poco en la toxicidad al tejo, al Taxus baccata, que es una planta que siempre se ha dicho que es muy venenosa y eso, ¿no? Y se le tiene más miedo. Sin embargo, esta se toma y a pesar de que la toxicidad es bastante parecida. Ya. Sí, y dices que esta se prohibió. Sí, la Nagallis arbensis también, ¿eh? También están prohibidas, porque son plantas tóxicas, peligrosas. Sin embargo, la tradición se utilizan. O sea, se saben las dosis y eso, y la forma en que se utilizan, ya se saben las dosis y eso. Y eso se sabe cómo se utilizan. Pero a nivel de vender, lo que es la venta, sí, la comercialización eso está prohibida. O sea que lo que es el uso de la planta es a nivel de lo que haga cada uno. Cada uno, si quiere con las plantas, sí, para uso individual. Eso ya es cada uno a su riesgo y esto, ¿no? Pero bueno, lo que es la venta, esas plantas que son así tan peligrosas, que pueden ser peligrosas, está prohibida su venta. Es en el caso. Aunque algunas están prohibido sin tomarnos en cuenta nosotros, los endobotánicos. Y se tenía que haber tomado en cuenta en nuestro conocimiento, porque es el más amplio a nivel de usos de plantas medicinales de uso tradicional. Se ha prohibido, por ejemplo, la Stelleria media, que no le vemos ni nosotros ninguna base para que se prohíba su venta. Tiene saponinas, una serie de principios activos, pero como puede ser la verbena o como puede ser el rubus o las rosas, cosas de estas que se pueden vender en las ribosterías y que no tienen una toxicidad, a no ser que la uses en un uso muy prolongado, ¿no? Nosotros hemos comido ensaladas de Stelleria media como en los botánicos, en probamos y los efectos no hemos notado nada, y luego la tradición también la hemos utilizado sin ningún problema. Por eso muchas veces a la hora de prohibir las plantas no se toma en cuenta mucho nuestro conocimiento. Una cosa también muy curiosa. Se basan igual en otros intereses, en fin. Sí, no sabemos exactamente cómo. No vamos a lucubrar, ¿no? Eso es. Y luego tenemos la cultura del té de roca. Esta ya está en territorio navarro, ¿no? Sí, se mete un poco la zona de Álava, sí. Pero ya es más la zona media de Navarra. Sobre todo desde lo que es Sangüesa, la Valdor va un poco y ya Tierra Estella. Ahí ya, y luego hay diferencias en subculturas, dejémoslo así. Pero bueno, el núcleo principal está ahí. Ajá. Y ahí tenemos el tomillo. Sí, tomillo, sobre todo plantas muy aromáticas, se utiliza mucho el tomillo. Hay la planta principal que más se utiliza es la Jassonia glutinosa, que es el té de roca, pues se llama eso. Se utiliza muchísimo por vía digestiva. Y luego el tomillo y el romero. El tomillo y el romero se utilizan muchísimo. Respecto a otras culturas es donde más se utiliza. Ese tipo de plantas. Y luego el regaliz también, pues medicinales también utilizan mucho. El regaliz, sí, es curioso. Ajá. Para días de bronquitis, sobre todo, es una cosa muy curiosa. Y luego el endrino, ¿verdad? Sí, bueno, luego el endrino, claro, el endrino es una planta, tenemos en cuenta que se suele decir que la Tierra Estella, que es el núcleo de la sí. de roca, es donde nació un poco el pacharán. Y el pacharán, yo cuando estuve preguntando allí me llamó mucho la atención porque ahí el pacharán es para uso medicinal, no es para beber la gente. Y lo preparan de una forma muy diferente a lo que es la bebida. Suelen llenar una botella, además, antes hacían con 75% de orujo de uva y 25% de azúcar.
y luego metían en la botella, en los andrinas, la botella más de la mitad. Luego también la hacían o también con anís orujado, también. Y luego lo que dicen ellos es que lo que hace la andrina es absorber el alcohol del orujo o del anís, y luego suelta muchísimo tinte. El tinte es ese, que se hace muy espeso. Lógico, sí. Y eso se tomaba, se le daba sobre todo a los niños cuando tenían dolor de tripas, malestares del estómago, o como una especie de digestivo. Y los niños tienen un sabor muy diferente al pacharán normal, porque es muy fuerte. No tiene prácticamente alcohol, pero es muy fuerte el olor a andrina que tiene. Y son bebidas alcohólicas de uso medicinal. Es decir, el pacharán antiguo. Y luego hablábamos de una cultura que todavía está por determinar, nos decías, una nueva cultura en la zona del Valle de Arratia. Sí, el Valle de Arratia, sí, es una cultura, bueno, todavía nos faltan muchas zonas por estudiar el País Vasco, pero bueno, más o menos nos cuesta encontrarla. Sí. Pero es que ahí en el Valle de Arratia hay algo raro. Ubicada, ¿no? Sí, en concreto estoy colaborando con Gorka, que está haciendo el estudio más lleva principal, y yo le estoy apoyando. Sí. Y también le está apoyando Manuel Pardo de Santillana desde Madrid, y nos está haciendo una cultura muy rara. Porque, muy rara. Sí, es que los arratianos son un poco especiales. También dentro de Vizcaya han sido siempre, es donde está un poco la alboca, ¿no? Está lo de la alboca, y los últimos que guardaron el gorro el gorro vasco, que era una especie de, como un gorro, como que llevaban los vaqueros, ya se antes llevaba la chapela, en el País Vasco debía llevar ese gorro, ¿no? El gorro, bueno, el gorro vasco ese. Y ahí están conservadas esas cosas. Y claro, y los usos, nos están hablando, por ejemplo, la planta que más se usa es el eléboro. El Eyeborus viridis, que es una de las plantas más tóxicas que hay. La utilizan para matar los gusanos de la tenia y gusanos de esto, ¿no? Y a nosotros nos sorprende porque, claro, es una planta que, joder, en ese sentido no tenemos referencias de ella, porque el uso de fitoterapia que habla de ella es que es una planta que por vía interna es muy peligrosa y no sabemos cómo hacen para... Habrá que hacer algún experimento con que solemos hacer, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de investigación que lleváis a cabo Bueno, nosotros investigamos, nosotros somos, en parte somos como los neobotánicos, como conejillo de indias. Nosotros en nuestro propio cuerpo experimentamos, como primera parte de los procesos curativos. Y luego tenemos una corte de personas que están dispuestas a probar nuestros remedios, que son muy fanáticos de los usos medicinales y colaboran con nosotros pues para estas cosas. Entonces, esto nos hace avanzar muchísimo. Entonces, por ejemplo, en el caso de una planta medicinal que era el Asphodel albus, que decían que era tóxica en crudo pero que el principio activo era termolable. Entonces, para comprobarlo, hicimos entre un cazador y yo, hicimos la prueba de comer un trozo, a ver realmente que si era tóxica eso, y si no era tóxica, si la cocción, o si era al principio que era termolable, incluso a veces es importante. Y lo probamos un cachito, pues ya tenemos las dosis preparadas y todo por si acaso, y nos estuvimos durante un día entero, el corazón nos estuvo, taquicardia tuvimos. Sí. Y entonces luego le quitamos el agua, la cocimos, lo tomamos y no hubo ni por, como lo dijo los caseros, los caseros habían enseñado eso, que una vez que se cocía se podía comer y se podía preparar eso, ¿no? Que solamente se podía usar como uso medicinal en crudo. Entonces nos dimos cuenta que el principio que tiene, que todavía está por investigar, es un principio activo que es termolábil, pero no sabemos cuál es todavía. Entonces, esa es la primera fase que nosotros iniciamos, ya damos bastantes datos a los farmacéuticos para que empiecen un poco a estudiar. Y luego la hemos probado, pues decían que ellos para el herpes, y hemos estado probando en un montón de gente que la está probando porque tenía herpes y probaban, y nos hemos dado cuenta de que hay una época del año en que no actúa, pero hay otra época del año en que sí. Entonces claro, ahí hay variantes, ¿entiendes? Curioso. Es curioso porque, claro, las plantas te pueden dar estas curiosidades, Hay plantas, por ejemplo, la Chelidonium majus, la Chelidonium majus, que es la yodovelara, que le llaman aquí. Sí. Esa, por ejemplo, yo la he comido en ensalada cuando está recién salida y no me ha hecho nada. Ahora que está con la floración, la pones en la boca y te duermes en la boca. O sea, es como sedativa, narcótica. Sí, anestesia. O sea, y no te puedes, y se te queda todo, no la puedes tragar porque te queda toda la boca. Ahí se ve que el principio activo de cuando está antes de la floración no tiene. En cambio, durante la floración es cuando salen otros principios activos. Y es un poco también nuestra labor también de experimentación. ¿Y hay alguna explicación para esa rareza? Eso sí es labor de los efectivamente. Nosotros hacemos la base un poco experimental y para probar nosotros saber cómo se cura, a base de esto, y luego el por qué y todas esas cosas y qué sustancias son las que actúan, eso ya es labor de los farmacéuticos. Nosotros abrimos la primera pista. Hemos hablado largo y tendido sobre estos usos curativos de muchas plantas, pero en general, así brevemente, ¿qué tipo de enfermedades o dolores
suelen ser los más propicios para el tratamiento con este tipo de plantas medicinales. Sí, un poquito a grandes rasgos, lo que más rasgos, sí, lo que más se utilizan estas plantas son normalmente para males menores, que suele decir, ¿no? Por ejemplo, pues catarros, gripes, por ejemplo, dolores musculares, todo tipo de dolores, dolor de cabeza, dolor de tripas, dolor de, pues, todo tipo de dolor de oídos, todo lo que sea relacionado con los dolores, las plantas medicinales se utilizan muchísimo para eso. Que si te duele la tripa, que si te duele el reuma, que si te duele el lumbago, que si te duele el oído, que si te duele el ojo, que si te duele la nariz, que si te duele la articulación, pues hay plantas para quitar dolores de diversas. La verbena, por ejemplo, es una de ellas, se utiliza mucho como analgésica. La verbena. Y luego hay muchas, el pino, la resina de pino, por ejemplo, de pino silvestre o de pino marítimo, también se utiliza muchísimo en los ungüentos para quitar dolores de tipo articular, de tendinitis y cosas de estas. Que encima nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la resina de pino, por ejemplo, en los ungüentos tradicionales que se utilizan muchísimo, tiene menos efectos secundarios que muchos de los productos que se venden en la farmacia. Y cosa que nos interesaría un poco estudiar, a ver cuáles son esos principios activos que tiene la resina para poder quitar de esa manera tan efectiva, porque hemos hecho varias pruebas y es alucinante como qué rapidez tiene, ¿no? Respecto a otros productos farmacéuticos que se utilizan. Estos son nuestros voluntarios que nos vienen a ayudar. Sí, de todas formas, eso, hay muchos productos farmacéuticos, entonces muchos de ellos sean populares que contienen estas sustancias, estas plantas medicinales, aunque no lo sepamos. Exactamente. Ahí es quizá el problema es ese, ¿no? Que no se sabe y por eso no se investiga y por eso hay tanto pocos etnobotánicos. Tú eres el único aquí en el País Vasco y hay muchos médicos que no, en fin, que como tú bien decías, pues no saben, ¿no? De cuál es el origen de muchos de estos productos. Hay que decir, eso sí, que ahora las farmacias dispensan todo tipo de medicamentos, sean de origen vegetal o no, pero durante muchos años desaparecieron, ¿no?, las plantas medicinales de las farmacias y bueno, eso dio lugar, por ejemplo, a la aparición de herboristerías o de herbolarios, ¿no? Hoy en día la gente en general, ya no me refiero a los médicos, en general la gente de la calle se fía de la fitoterapia y de los productos que les venden en esas herboristerías. ¿O? Yo creo que la gente, sí, bueno, en parte se fían, pero la gente se fía mucho más de los usos tradicionales. Aquí la gente, por la fama que tiene la verbena y la fama que tiene la pasmobenarra, que son justamente casi dos plantas que casi no se venden en las herboristerías, que son plantas, las de uso tradicional son plantas que están en la tradición, pero que las herboristerías no se venden. Entonces, hay como una desvinculación entre lo que es la herboristería y la farmacia y los usos tradicionales de las plantas en Guipúzcoa, concretamente por otras zonas también, ¿no? Sí. Entonces, no hay esa. Las herboristerías es curioso como muchas veces incluso ignoran mucho de los usos tradicionales de las plantas de Guipúzcoa. Una cosa muy curiosa que a veces me llama la atención, incluso de cómo se hacen los ungüentos o cómo se hacen cierto tipo de terapias de sugestión y cosas, ignoran completamente el ritual que puede llevar aparejado una planta para que sea mucho más efectiva dentro de tus creencias, si eres religioso o lo que sea, pues dentro de esas creencias religiosas se apoya el uso de esa planta para que esas creencias religiosas te sirvan a ti para curarte. Una cosa muy curiosa, ¿no? Que ellos hacen mucho hincapié en la sugestión. Eso, el efecto de sugestión, cosa que muchas veces no se toma en cuenta en lo que es el herbolario, eso, ¿no? Ajá. Estamos hablando de los usos curativos de estas plantas, pero bueno, a mí me llamó la atención hace no mucho una encuesta elaborada por el Centro de Investigación de Fitoterapia que decía que un 12% de los españoles mayores de 18 años utiliza plantas medicinales para adelgazar. Sí. Explícanos esto. Sí, bueno, la historia está. Hay un porcentaje muy alto de plantas que los efectos secundarios son muchísimo menores. Entonces, tengamos en cuenta que muchas de las plantas que se utilizan, por ejemplo, en la tradición vasca, por ejemplo, como es la cola de caballo, Quisutuna arvense, aseribustana, muchas de esas plantas son depurativas y diuréticas. O sea, te hacen mear muchísimo. Entonces, esa cacha de diurética, normalmente ese tipo de plantas te ayudan bastante a adelgazar. Lo que pasa, claro, que no son tratamientos que hay que tener también cuidado con ellos, porque a veces si te hacen mear también mucho pueden llegar a ser también peligrosos, ¿no? Sí, claro. Menos que las que puedan haber otros efectos. Pero luego hay otra serie de plantas, como por ejemplo que se utilizan mucho en fitoterapia, se utiliza mucho también, por ejemplo, el vinagre, que también se utiliza en la tradición, con la hiedra para adelgazar, como adelgazante, pero es por uso externo. Esos suelen tener como menos efectos secundarios, ¿no?, que por la vía interna. Y generalmente yo creo que la gente se fía más porque también piensa que un poco que las plantas medicinales como que no tiene el lado malo, ¿no?, de las pastillas, pero en eso están equivocados.
Las plantas medicinales también. Lo que pasa es que la forma de actuar de las plantas medicinales es diferente a la de las plantas, a los de principios activos concentrados en una pastilla, ¿no? Cuando nosotros tomamos un principio activo en una pastilla y lo tomamos, actúa de manera fulminante, muy rápida. Sin embargo, las plantas medicinales tienen un proceso que se llama de acumulación. Son principios activos en dosis muy pequeñitas, entonces el cuerpo lo que va haciendo es un poco acumularlo. Cuando llega a un umbral, que tarda un tiempo, es cuando empiezan a actuar. Entonces, claro, la forma para crear como se dice, el efecto secundario es mucho más prolongada. Lo que pasa que también es como la rana. Si le metemos una rana de golpe y salta, con el agua hirviendo, ¿no? Salta, se da cuenta. Ahora, si le vas metiendo poquito a poco y subiendo la dosis, lentamente al final acaba cociéndose. Ajá. Con las plantas puede tener este riesgo, que la gente no pueda relacionar los efectos secundarios de las plantas medicinales con el tiempo prolongado en el que la están tomando. Por eso también yo creo que a veces hay un poco también de esto de desconocimiento en ese sentido, ¿no? Del uso de la planta, ¿no? Muy bien, Daniel Pérez Altamira, se nos acaba el tiempo y pues nada, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación y habernos enseñado, en fin, tantas culturas que se han descubierto ya y que quedan por descubrirse o que quedan por definirse, ¿no? Sí, todavía sí. Es que ricasco, una vez más, y estamos. Vale. Muchas gracias, bueno, Daniel. Agur. Agur. Y para finalizar, recordamos, como siempre, las dos vías a través de las cuales pues podéis contactar con este programa. Una es la página web de Eusko Ikaskuntza, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien mediante el correo electrónico a la dirección euskoikaskuntza@herriirratia.com. Cerramos el telón por hoy, nos vemos el próximo sábado. ¡Ayo!